Yo nací en Culiacán, Sinaloa. Eh, Soy la segunda hija de una familia pequeña. Nada más somos mi hermano y yo. Pero mi infancia fue muy bonita. En Culiacán viví hasta los 17 años de edad aproximadamente. Y pues fue una infancia llena de juegos, con primos, ir a casa de los tíos, de las tías, domingos familiares, la estancia de mis abuelas dentro de mi casa, que eran parte fundamental de la familia. Ellas tuvieron esta bondad de cuidar de nosotros, de mi hermano y de mí. Nos daban de desayunar, de comer, de cenar. Cuidaban de nosotros para todo. Y esto debido a que mis padres, ambos fueron funcionarios, toda la vida fueron funcionarios y pues tenían que trabajar, por supuesto. Fue una infancia muy bonita, muy libre, muy cuidada, contenida, de mucho amor y de ver mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de mis padres. La que nos ponía en orden a mi mamá, a mi papá, que era su yerno, a mi hermano y a mí, y a su hermana, que era más mayor que ella, mi abuela, Petra Morales. Mi mamá estudia a la universidad gracias precisamente al esfuerzo de mi abuela en cualquier negocio del que te acuerdes, ¿no? Es un abarrotito, cuando se fueron a vivir a Culiacán, porque ahí estudió mi mamá en la universidad, mi abuela tenía una casa de asistencia, asistía a los estudiantes de la misma universidad, les daba de comer, etcétera, etcétera. Cuentan que a veces no pagaban y que a ella no le importaba, ese tipo de cosas. Pero mi abuela fue, digamos que el pilar de la familia por el lado de mi mamá. Entonces vengo de un matriarcado. ¿Por qué? Porque ella fue el pilar. Y después mi madre, ¿no? Se vuelve también este personaje grande y luminoso al que seguir también. Y creo que a partir de ahí encuentro yo como la fuerza femenina en mi sangre, ¿no? En tener como muy claro lo poderosas que las mujeres podemos llegar a ser y lo valientes que podemos llegar a ser. Lo que más admiro de mi mamá es su valentía, su inteligencia y su poder para mantenerse siempre íntegra, su integridad. Ella fue una mujer, es una mujer, lo digo fue porque ya está retirada del servicio público, pero desde que salió de su carrera, trabajó, inició dentro del ambiente jurisdiccional, debo decirlo, y fue creciendo de una manera muy orgánica, pero también muy interesante para las mujeres de su época. Y lo interesante del caso es que mis primeros contactos con un tribunal fueron en un portabebé, en ese tribunal fiscal del estado de Sinaloa. Entonces, verme crecer en ese ambiente jurisdiccional, ver a estas mujeres que acompañaban, digamos, o que se acompañaban entre ellas, haciendo equipo en el ambiente jurisdiccional, y ver, por ejemplo, por el otro lado, por el lado de mi papá, a una persona que se encargaba de ser funcionario de las áreas administrativas del estado de Sinaloa también, que siempre era muy entregado a su chamba y que siempre nos decía, no, hoy no puedo porque estoy en esto, ¿no? Eran muy respetuosos ambos de sus responsabilidades. Crecerme en ese ambiente del servicio público me hizo enfocarme a la materia del derecho y por supuesto a el tema vocacional que creo yo, y lo digo siempre, tengo en la sangre, de servir a mi país. Veo sus vidas reflejadas en la de mi madre y veo un poco cómo al día de hoy para ellas es difícil, sigue siendo difícil compaginar vida profesional, maternidad, cuidados. Las cargas siguen siendo inequitativas y cuando ellas, las madres que trabajan conmigo, tienen alguna necesidad,
procuro estar para ellas como me imagino que en algún momento estuvieron para mi mamá, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia así. Yo vengo de una familia en donde mi madre fue una mujer muy esforzada y trabajadora. Pensar que ellas, las madres que trabajan conmigo, pueden hoy por hoy criar hijas, hijos sanos desde el amor y además de eso, realizarse como profesionales, también es parte de mi compromiso para con ellas. Tengo algunos colaboradores y colaboradoras que son fundadores del día que yo llegué a ser magistrada a la fecha. Otros se han ido, pero la gran mayoría de ellos se han ido para crecer. Y eso me encanta. ¿Qué es lo que yo aprendí cuando yo empecé en el tribunal? Yo aprendí de otro de mis senseis. Aprendí que formando a la gente podemos lograr construir una red enorme, confiable, de futuras personas servidoras públicas que hagan las cosas muy bien. Fíjate que yo me recuerdo un primer asunto hace muchos años, muchísimos años, todavía era secretaria de acuerdos y era secretaria de acuerdos en Monterrey, donde estudié la carrera y empecé a trabajar. Y hubo un asunto en donde yo decía, ¿por qué le vamos a aplicar así la ley a esta persona si estamos viendo que por este otro lado está cumpliendo con la obligación que tiene? Y recuerdo perfectamente que le dije a mi jefe en ese entonces, que es el gurú del que les hablo, dije, jefe, lo que pasa es que no estoy de acuerdo en seguir sancionando a esta persona cuando el cumplimiento de las obligaciones ya se encuentra satisfecho. Entonces me dice, entonces vamos a privilegiar el fondo sobre la forma. Y le dije, es que así debe de ser. Yo cuando he tenido la oportunidad de hablar en alguno que otro foro, que normalmente es sobre temas de perspectiva de género, de elaboración de sentencias y así, una de las cosas que más repito es hay que ser creativos y hay que ser valientes. Porque de nada sirve tener grandes ideas si no vas a tener el valor de implementarlas o de defenderlas respecto a alguien, ¿no? La justicia con propósito, me refiero a eso, a que tenga una razón de ser, que tenga corazón, que tenga sentido. Y también me refiero a que cada día que uno se levanta, se debe despertar con un propósito de vida. Y para mí mi propósito de vida es ser juzgadora. Entonces me refiero tiene digamos que un doble significado. El personal, en el que diario me levanto sintiéndome con el propósito de hacer lo que hago y hacerlo muy bien, pero también el que va hacia afuera, en donde el propósito tiene que ver con hacer justicia, con que esta justicia sea cercana, con que esta justicia sea humana y con que si hay que sensibilizarnos hasta a ciertos casos, hay que hacerlo. Yo creo que en la medida en que nosotras, las personas juzgadoras, seamos lo más claras y directas y concretas en nuestras sentencias, lo hacemos mejor. Ya estamos muy lejos de la época en donde el derecho se aprendía en latín y se decía en latín. Estamos mucho más cerca de la transparencia, de la claridad. La transparencia no solamente es una característica que va hacia afuera, sino también hacia adentro de nuestras propias sentencias. Que sea legible, que sea clara. Creo que como juez tienes las facultades o tienes a tu disposición la posibilidad de generar espacios para que puedas obtener una verdad más integral.
Continuamos con las personas aspirantes a las magistraturas del primer circuito. Marta Fabiola Quintamayo. Estoy lista porque tengo ya 23 años de experiencia en la función jurisdiccional, 20 más o menos en el ambiente del análisis de la legalidad, haciendo mis pininos, digamos, en los temas de control de constitucionalidad, en algunos casos que me lo han permitido o que me lo han insinuado o que brota del asunto. Creo que ese estudio es maravilloso, es todo un privilegio hacerlo, pero desde el ambiente de la constitucionalidad, como lo hacen los tribunales colegiados, para mí es como un ascenso, ¿no? Es como pensar que hoy tengo la posibilidad o ya conozco la materia de tal manera que ya puedo llegar a un análisis de esta otra naturaleza. Además, por algunos años, 3 o 4, tuve la oportunidad ya de participar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y este análisis de constitucionalidad estuvo vivo en esos años, ¿no? en esa práctica. Entonces no me es algo ajeno, es algo que sí he practicado poco, pero que ya lo conozco y ahora lo quiero vivir. A la gente le duelen cosas, y esas son las cosas por las que se presentan estos casos. Y si nos vamos por las ramas, si no entramos al fondo, no estamos privilegiando el derecho al acceso a la justicia de las personas. Y a eso me refiero cuando digo que si nos vamos por la forma, el ejercicio del derecho de acceso a la justicia no va a ser real, no va a ser posible, y nos vamos a quedar en la mediocridad, digamos, de la resolución de los casos que se entrampan o que se obstaculizan por nimiedades. Para mí, el fondo debe prevalecer sobre la forma, y si encuentro obstáculos, los voy a quitar.